eh, esta materia, señoras, señores oficiales, es muy importante que ustedes conozcan porque ustedes van a manejar recursos en todos los niveles y en todas las funciones. No solo si estoy oficial de logístico, no solo si estoy oficial de personal, como segundo comandante, como comandante, en todos los niveles. Esta, al igual que la otra, es una materia que a usted les va a servir para toda su carrera profesional dentro de la institución y afuera también. ¿Ya? Entonces, en esta materia lo que se va a implementar netamente es el manejo de los recursos financieros, que sepan identificar un tipo de ingresos, un tipo de gastos, los grupos que existen, los tipos de fuentes de financiamiento que existen. Entonces, vamos a empezar. Como parte de lo que se va a ver ahorita vamos a iniciar con la normativa. No voy a recaer en lo que yo les di, por ejemplo, normas de control interno, siempre y cuando sea alguna importante, ¿ya? El ciclo presupuestario que se debe cumplir, tanto para la planificación hasta la ejecución del presupuesto, la clausura, la planificación presupuestaria, cómo se realiza, la ejecución presupuestaria, y vamos a ver el sistema de gestión económica y financiera, que es el sistema donde se manejan los recursos a nivel, en el sector público, que es el SIGEP, que ustedes tienen conocimiento. Misma diapositiva porque igual es administración. Ahora, en esta diapositiva nosotros tenemos lo que es recursos financieros y lo que es el concepto de recursos financieros públicos. Yo quisiera que alguien me diga si es lo mismo recursos financieros o recursos económicos. ¿Alguien? Uno más. Uno. Solicito mi mayor, Es lo mismo economía que finanzas. lo que es recursos financieros, quiere decir, más o menos está entablado a una planificación presupuestaria que tiene alguna entidad, en este caso el Estado, puede ser. Y un recurso económico es, por ejemplo, los ingresos económicos o líquidos que se recibe. Eh, la primera, bueno, aunque aquí está el título de recursos financieros, ¿no? Aquí está el concepto. Alguien, Roldán. Mi mayor, yo entiendo prácticamente que recursos financieros son todos los, como dice la definición, son todos los activos que tiene una empresa para seguir funcionando en caso de que puedan convertirse en efectivo, o sea, tienen la capacidad de vender, de hacer ingresos, egresos prácticamente, y recursos financieros ya habla a Recursos nivel, puede económicos. ser, del Estado, claro, a nivel del Estado, todos los ingresos financieros que tiene, puede ser el Estado, mi mayor, con las Ya, diferentes. hay diferentes campos. Por ejemplo, le voy a dar en el campo empresarial, los recursos financieros tienen el concepto que ustedes tienen aquí, que dice que son todos los activos que posee una empresa y que tiene determinado grado de liquidez. Por ejemplo, una cuenta por cobrar. Como por ejemplo, netamente el flujo de caja que tiene una empresa. Algo que sea líquido inmediatamente. Ya, en una empresa, el recurso económico en una empresa es algo que se mantiene como parte del patrimonio. Por ejemplo, si yo tengo una empresa, un vehículo, como tengo un edificio, esa es la parte de un recurso económico que tengo, que es a largo plazo, si se vende, puede ser, no, puede obtener liquidez del mismo, pero no inmediatamente, como tener las cuentas por cobrar. Por ejemplo, yo sé que tengo una cuenta por cobrar que el próximo mes
ya me genera una liquidez si recaudo esos valores. ¿Ya? Esto es un poco de cultura general, ¿no? Porque también hay la parte que dice, a ver, las finanzas, la economía en un país, no es lo mismo finanzas que economía. Finanzas, vuelvo y repito, es el grado de liquidez de las cosas, pero en economía, por eso hay, ustedes no sé si han de haber escuchado las variables macroeconómicas, donde le habla del Producto Interno Bruto, de la inflación, ¿qué más? El desempleo, y es algo macro. Si bien es cierto, Roland también dijo una parte de esto, es algo macro. Ya, pero finanzas ya es lo que busca el grado de liquidez que tiene una empresa. Ahora, hay recursos financieros y recursos financieros públicos. ¿Cuáles son los recursos financieros públicos? Aquí está. Son las fuentes de los medios financieros del Estado para proveer el sostenimiento de los servicios públicos. Dígame, Peña. Mi mayor, buenas tardes, señor Osiris, buenas tardes. Mi mayor, solicito una pregunta. Dentro de los recursos financieros que usted habla de empresas, ¿en estos recursos también está la parte de dinero o solamente Claro, lo que, es la inclusive que usted dinero tiene, también? por ejemplo, una cuenta por cobrar, ¿usted qué recauda? Dinero. Es lo que usted tiene inmediatamente liquidez. Pero no en sí plata, por ejemplo, efectivo. Claro, ustedes son los recursos, el flujo de caja. Ah, ya, ya mi mayor. Ya, gracias mi mayor. ¿Ya? Entonces, Roldán, ¿sigue levantando la mano o se mantuvo levantada? Solito se quedó levantando la mano, mi mayor. Ya. Entonces, recursos financieros públicos. Ya, como habíamos visto, los recursos financieros en forma general son todos los activos que usted le produce un grado de liquidez inmediato. En cambio, los recursos financieros públicos, que es lo que manejamos, en este caso, en la fuerza o en la institución, son las fuentes de los medios financieros del Estado para proveer el sostenimiento de todos los servicios públicos y regular el proceso económico social. O sea, son todos los recursos que nos dan para mantenernos como fuerza. ¿Ya? Estos recursos se llama lo que habíamos hablado en la otra materia, los gastos corrientes. Pero también hay gastos de capital. ¿Qué era un gasto corriente? ¿De qué fecha va? 1 de enero al 31 de Año diciembre. fiscal de enero a diciembre, mi Ya, en mayor. un ejercicio fiscal. Entonces, es todo lo que nos da el Estado para mantener fuerza. El Ministerio de Defensa, y hablando porque el Estado lo maneja de esa manera, dentro del Ministerio de Defensa, el ejército necesita tanto presupuesto para mantenerse, para mantener a nosotros el ejército activo con entrenamiento, porque esa es la misión principal, para que realice el control de la soberanía, el control de la soberanía nacional, para que realice los CAMEX, para que se mantengan sus servicios básicos. Ese es el presupuesto que necesita, por ejemplo, la última vez que estuve en la DPG, 27 millones. 27 millones nos sirve a nosotros para mantener al ejército. Netamente lo que es gasto corriente, porque en lo que es compra del gasto del día a día, de los gastos permanentes, ya vamos a ver después todos estos conceptos, ¿ya? Porque también hay los salarios. Los salarios, para que tengan un conocimiento, el Estado en nosotros paga un salario, lo que se mantiene en sueldos para un año, 600 millones de dólares. En esos 600 millones de dólares se encuentran nuestras remuneraciones, se encuentran los décimos, se encuentra la compensación. Entonces, volviendo al punto, los recursos financieros públicos son las fuentes de los medios financieros del Estado para proveer el sostenimiento de los servicios públicos. Es el presupuesto que nos dan para mantenernos como fuerza. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros entonces? Vamos a hablar un poco de la normativa. No voy a hacer hincapié en lo que ya hemos visto. No, realmente no me gusta la parte que, bueno, es lo más importante realmente, ¿no? Si vieron este cuadro en lo que es recursos humanos, me imagino, la pirámide. Ya donde están los niveles del marco legal que existen.
En el Estado, donde dice primero la Constitución, segundo tratados y convenios internacionales, tercero la ley orgánica especiales, de ahí vienen las leyes ordinarias, los decretos ejecutivos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones y otros actos administrativos, que son los diferentes niveles, y hay una normativa en cada uno de estos. Esto ya lo habían visto. Siguiente. ¿Cuáles son las normativas que rigen esto? Lo que vamos a ver en la Administración de Recursos Financieros. Hay varias, pero específicamente hay el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en la cual nos habla todo el ciclo presupuestario. ¿Ya? Y la parte de control es la parte de la norma de control interno que se encuentra, que es emitida por la Contraloría General del Estado, que ya la vimos anterior. ¿Ya? Como habíamos visto, la norma de control interno tiene diferentes grupos. ¿Ya? Y en la parte de planificación van involucrados todos estos grupos, porque aquí viene la parte de la planificación de presupuesto, quién es responsable en la parte de ejecución, y todo va concatenado con la norma de control interno, porque ustedes dicen, a ver, usted tuvo que haber cumplido esto de acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, no ha incumplido, usted ha incumplido esta norma de control interno, todo va concatenado. Entonces, para los que no saben de presupuesto, y dicen, bueno, voy a cumplir la función voy a ser ordenador de gasto, voy a hacer el P4 del BIMOD 21, Macará, y ahí tiene una unidad financiera pequeña. Por eso es bueno que sepan también de pequeños, o bueno, administrar recursos en esas unidades que se maneja poco presupuesto. ¿Ya? Voy a hacer el logístico de capitanes, le puede poner hasta brigada cuando hay personal. ¿Ya? Pero dice, bueno, ¿en qué me amparo? Entonces me pongo a leer el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Ahí le habla sobre el presupuesto, la planificación, la ejecución. ¿Ya? Y hay cierta normativa interna que tenemos para esto. Nosotros para lo que es el manejo del presupuesto tenemos el CISPOA que está del 2008, 2009, que todavía no se actualiza. Ahí les dice, ahí están los formatos para hacer un informe de modificación presupuestaria, están los formatos para realizar la planificación presupuestaria. Aparte, la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica del Ejército le emite anualmente unos lineamientos para la planificación. Esos lineamientos no es los que se inventan esta dirección, sino obedece a unos lineamientos que remite el Comando Conjunto, al Comando Conjunto le remite el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa le manda el Estado. Entonces, uno de los lineamientos, si ustedes han estado cumpliendo estas funciones en el grado de tenientes, es ejecutar el presupuesto del grupo 5308, todo lo que es útiles de oficina, todo lo que es útiles de limpieza, todo lo que está en catálogo electrónico. ¿Ya? Entonces, esos son los lineamientos que emite la fuerza a través de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica a todas las entidades. Entonces, ustedes cuando están cumpliendo esta función como oficial logístico, oficial de personal, oficiales de operaciones, pero bueno, actualmente está solo determinado de que solo haya 2 ordenadores de gasto en las unidades. ¿Quién me puede decir quién nomás es ordenador de gasto? Talento humano y logística, mi 1 mayor. y 4, mi mayor. ¿Y quién hace la planificación? El 1, el 4 y el 3, mi mayor. En un nivel batallón. ¿Quién más? El P4 y el P1, mi. Ya. Verán, la planificación presupuestaria se hace por áreas especializadas. Ya lo vamos a ver. Ya. Claro, el 1 tiene el área especializada de personal, en la cual siempre va a ser la planificación para lo que es viáticos, para lo que es las cauciones, como había indicado que ellos son responsables. El logístico tiene varios campos. ¿Ya? Y esos son en los diferentes niveles. Cuando hay un fuerte militar, por ejemplo, aquí, fuerte militar Atahualpa, en la 13 Pichincha. Tenemos el área de comunicaciones que va a tener requerimientos, tenemos un departamento de comunicación social que va a tener requerimientos, y todo se maneja en base a una planificación. ¿Ya? Entonces, estos lineamientos que emite la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica tiene 2 partes.
¿Cómo realizar la planificación para el año subsiguiente? ¿Ya? Por ejemplo, en octubre, ¿la planificación de qué año empieza? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Para el presupuesto de qué año? Del año siguiente. En este caso sería para el 2024, esa es la planificación, mi mayor. 2024, excelente. Es para el año subsiguiente. Yo en el mes de octubre comienzo a hacer la planificación para el año subsiguiente. ¿Por qué para el año subsiguiente? Porque cuando ustedes remiten recién a las unidades, a las diferentes áreas especializadas o a la brigada, en este caso del nivel que se encuentra, va a ser febrero del otro año. Ahí recién remite. Para que la brigada, las divisiones consoliden, de ahí vaya a la área especializada correspondiente y esto vaya a la División de Planificación y Gestión Estratégica. La División de Planificación y Gestión Estratégica hace una matriz que se llama la PAP, la Programación Anual del Presupuesto, que es una sábana donde está todito lo que necesitan las unidades en los diferentes grupos presupuestarios, todos enmarcados a un objetivo institucional, porque no, aquí vamos a aprender que no todo es hacerlo porque nosotros nos inventamos, todo va anclado a un objetivo. ¿Ya? Entonces, este documento, los lineamientos de la planificación y gestión estratégica, ahí les dice lo que tienen que hacer, les dice, bueno, los nuevos objetivos son estos, los programas, las tareas, las subtareas, las actividades son estas, así tiene que ser la planificación, y para la ejecución usted tiene que hacer esto. ¿Ya? Entonces, siempre cuando estamos cumpliendo estas funciones en las que se manejan recursos financieros, tenemos, como yo, lo mismo que en recursos logísticos, ver qué normativa me ampara, ver qué tengo que cumplir. Entonces, aquí vemos la normativa, el Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas. Ahí me rige la norma de control interno, que la norma de control interno rige para todo realmente en el sector público. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mi mayor, buenas tardes. Teniente Jacome le saluda. Mi mayor, solicito, ¿cuál es el formato CISPOA? Tengo aquí un formato CISPOA, les voy a dar un ejemplo. Ya más adelante está la parte de qué documentos emplear en este tipo de casos. Entonces ahí le voy a decir, para planificación es esto. Pero el formato CISPOA, para contestar su pregunta, es un documento que usted utiliza para hacer la planificación del presupuesto. ¿Ya? Usted utiliza 3 documentos para hacer la planificación del presupuesto. El formato CISPOA, que es netamente como quien dice la carátula del proyecto que usted tiene. Atrás va un presupuesto desglosado en el cual va todos los ítems que usted necesita. Y al final va un acta en el cual va lo mismo que está en el formato CISPOA, el total va en el acta y ese total se encuentra en el total del presupuesto desglosado. Estos 3 documentos usted manda cuando usted realiza una planificación. Claro que dentro del presupuesto desglosado hay otras cosas también que dice, bueno, por ítem, lo de la matriz de ingresos, pero esos son netamente los básicos, es parte del presupuesto desglosado. Listo, seguimos. Vamos a empezar viendo lo que es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El artículo primero de este código nos indica: las disposiciones del presente código regulan el presupuesto general del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos y demás instrumentos aplicables a la planificación y las finanzas públicas. O sea, todos los recursos financieros. Regula este código. Nada está fuera de esto. El artículo 4 de este código, he sacado los que más tenemos, lo más importante y lo que más vemos en el día a día en cada una de las unidades, ¿no? El artículo 4 dice: se someterán a este código todas las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República. Para no buscar, si quieren buscarlo, pueden buscar inmediatamente en la Constitución estos artículos, pero somos todas las entidades que manejamos recursos públicos. Amarren a ese animal. Elvis. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Seguimos.
El artículo 34 de este código dice, el Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos dentro del ámbito definido en este código. Su observación es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás sectores. Ojo, su observancia es obligatoria para el sector público. Ahora, ¿alguien que me puede decir qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Una. Mi mayor buenas tardes, solicito puede ser alguna planificación que esté estandarizada a nivel Estado, o sea, que sé yo, por ejemplo, piensa o se organizan los ministerios de Economía, de Ministerio de Defensa Nacional o todos los ministerios en sí para poder tener alguna planificación para poder sobresalir del mismo nivel, en el mismo nivel, sin que un ministerio sea más o otro menos. Cero, Polito. ¿Alguien más? Bueno, verán, les voy a explicar. Y realmente voy a explicar porque yo esto lo entendí en el grado de mayor. Ya, cuando estuve en la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica. Pero sí debemos saber todos. El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento con el que el nuevo presidente de la República impone los lineamientos y los objetivos que él pretende en cada periodo. En su periodo, mejor dicho. Ya. Entonces, él dice, yo tengo, para cumplir con mi periodo, voy a plantear 9 objetivos. Entonces, cada uno de los objetivos son dirigidos a cada uno de los sectores. Habrá un objetivo que diga, bueno, el objetivo 9 va implicado el Ministerio de Defensa, que yo quiero que se custodien las fronteras, quiero que el ámbito interno también sea resguardado por Fuerzas Armadas. Entonces, son lineamientos generales. ¿Ya? Entonces, en base a este Plan Nacional de Desarrollo, donde vienen los objetivos, cada ministerio, porque esto involucra a todos los ministerios, hay una disposición, un lineamiento general para todos los ministerios, saca otro documento, ¿ya? Que es la planificación de gestión institucional, ya lo vamos a ver más adelante, de tal manera que plasme lo que quiere el gobierno a todos los funcionarios y entidades de cada ministerio. Entonces, de esto, el Ministerio de Defensa emite otro documento. Del Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto emite otro documento con lineamientos, ¿ya? Y en cada documento, en cada nivel, hay objetivos. Estos son objetivos más generales. Después viene el Ministerio de Defensa, dice, mis objetivos con el Ministerio de Defensa son estos. De ahí viene el Comando Conjunto y dice, bueno, en base a los objetivos, porque vienen con objetivos y estrategias, mis objetivos y estrategias como Comando Conjunto son estos y les mando a las fuerzas. Las fuerzas cogen ese parámetro y hace también sus objetivos institucionales, que actualmente, ¿cuántos tenemos en el ejército? ¿Alguien que me puede decir? ¿Cuántos objetivos institucionales? 9, mi mayor. Errónea. Eran 9, ahora son 7. Ya, ahora son 7 objetivos de acuerdo al nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Ya, entonces, estos objetivos se tienen que cumplir. Pero para cumplir estos objetivos, ¿qué se necesita? Recursos. Presupuesto. Ya, es por eso que si ustedes pudieron haber llenado algún formato de planificación, usted dice la codificación es esta. Este es el código que se debe tener. Ya. Entonces, ese código que ustedes mandan es un código que es inventado por ningún organismo. Entonces, esos códigos van vinculados a estas estrategias y objetivos institucionales, primeramente. Esos objetivos institucionales, o sea, a nivel fuerza terrestre, van conectados a otras estrategias y objetivos del Comando Conjunto. Esas van conectadas a los objetivos del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa va conectado al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, para yo cumplir ese objetivo, necesito estos recursos financieros que me asignen
para poderlo cumplir. Caso contrario, no puedo cumplir. Es por eso que, no sé si usted en cada una de las unidades le hayan medido, dice, voy a hacer la semaforización. Ya la semaforización actualmente, bueno, anteriormente no lo hacían muy bien, decían, bueno, la semaforización de la ejecución de presupuesto era ejecutado el 30%. La semaforización es, estamos en la mitad del año, tuvo que haber ejecutado el 50%. Entonces es rojo. ¿Ya? Pero normalmente es lo que se estaba haciendo y estaba haciéndose mal, porque la semaforización debe ser, a ver, he cumplido con estos recursos este objetivo. Sí, entonces la semaforización dice, bueno, yo con los, si me asignaron a mí $10,000, con los $3,000 he cumplido este objetivo que me he propuesto. ¿Ya? Entonces no es necesario ejecutar todo el recurso del presupuesto para cumplir un objetivo. Puede que sí, porque usted planifica primeramente, y usted, si usted planificó mal, pasa este tipo de cosas. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo, como lo dice aquí, es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, y es obligatorio. ¿Alguna pregunta del Plan Nacional de Desarrollo? Solicito mi mayor, o sea, este plan dura los 4 años, no sé si lo entendí, Sí. ¿sí? O dura, Sí. o es anual. No, es los 4 años. Entra un presidente, pone un Plan Nacional de Desarrollo, tiene un nombre, ya vamos a ver más adelante. Ya. Por ejemplo, cuando estaba el correísmo, era el Plan Nacional del Buen Vivir. No sé si habrán escuchado. Ya. Cada Plan Nacional de Desarrollo tiene un nombre. Entonces el presidente, no es que el presidente también llegue a ser, no. El presidente, todas las promesas que hizo en campaña las plasma en el Plan Nacional de Desarrollo. Así que las plasma. Pero abarca todos los campos. Todo, absolutamente es todo. ¿Ya? Y eso, el primer ente que obedece son los ministerios. Por eso los ministerios son en cada campo. Entonces, cada campo, de acuerdo a ese objetivo que tenga el Plan Nacional de Desarrollo, da sus políticas para cumplir eso. Este Plan Nacional de Desarrollo, ¿quién lo aprueba? ¿Alguien que pueda decir? La asamblea me... Asamblea. ¿La asamblea será mi? Sí, la asamblea. Entonces, por ejemplo, el presidente que está ahora, creo que recién están terminando de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Ya, la asamblea dice, a ver, nosotros comprendemos como país que están cubiertos todos los campos. El campo de educación, el campo de salud, el campo social, el campo de defensa. Entonces, ellos aprueban. Entonces, el vicepresidente está aprobado su Plan Nacional de Desarrollo, puede ejercer su periodo presidencial. ¿Alguna pregunta? Dígame. Sí, mi mayor, solicito una pregunta. Yo tenía entendido que una vez que ya cumplen los 4 años y ya tienen que cumplir con el plan que ellos entregan a la asamblea, pero también tengo entendido que al final del periodo le hacen un análisis a ver si ha cumplido con esto y entonces le dicen, ha cumplido con tal y tal. Ejemplo, el gobierno de Lenín Moreno, que fue el anterior, algo recuerdo que decían que había cumplido con el 36% del plan que él había generado. Entonces, después de eso, ¿qué sucede? Pueden haber juicios políticos, porque netamente aquí es político el país. Ya puede decir, bueno, no cumplió, siempre y cuando esté sustentado, ¿no? Porque con Lenín Moreno tal vez nunca se esperaba una pandemia. Ya, en la cual todos los recursos fueron a lo de la pandemia, supuestamente inicialmente. Ya. Pero tiene que cumplirse. Y también es un poco, para mí, una opinión personal en este tipo de Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que sería conveniente que cada Plan Nacional de Desarrollo tenga un lineamiento en el tiempo, como una visión. A ver, yo digo, yo quiero que el país al 2033 tenga esto. Entonces, los planes nacionales de desarrollo tienen que estar, todo tiene que tener algo de esa visión que se tiene. Actualmente en el ejército estamos haciendo ese tipo de planificación, con una visión al 2033, que ya van a ver más adelante, qué es lo que quiero, una institución altamente entrenada,
equipada, pero bueno, así que todos los mandos que van a ingresar van siguiendo ese lineamiento. Para mí un plan nacional de desarrollo debe ser así, pero ¿qué pasa? Como en la política no hay bandera y ahí viene, entra uno de derecha, otro de izquierda, puede decir el de izquierda, yo creo que la parte social es más benéfica, la derecha yo creo que la inversión es más benéfica y ahí viene esa incongruencia y ahí es cuando vienen los juicios políticos. Acá un periodo, un presidente tiene que irse del país porque si no lo mete preso. Por eso que no hay ningún presidente, creo que últimamente todos los presidentes han ido del país. Porque como son oposiciones, por eso es democracia, ¿ya? Entonces la oposición piensa que lo que hizo el otro en ciertas cosas estuvo mal y ahí viene este tipo de problemas. Pero los planes nacionales de desarrollo contienen todas las actividades, como aquí dice, la máxima política. Preguntas hasta ahí. A mí no me dieron esto en el básico, por si acaso, ni en el avanzado. Estamos claros entonces. El artículo 38 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dice: la presidenta o presidente de la República, en el año de inicio de su gestión, deberá presentar el Plan Nacional de Desarrollo ante el Consejo Nacional de Planificación, que lo analizará y aprobará mediante resolución. Pero la aprobación es la Asamblea, lo mandan a la Asamblea, lo aprueba. ¿Listo? Bueno, esto de aquí. El artículo 70. El Sistema Nacional de Finanzas Públicas, SINFIP, comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamientos públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, donde le decía que constan los objetivos y a las políticas públicas establecidas en esta ley. A usted, vuelvo y repito, en el Plan Nacional de Desarrollo le dice todos los objetivos que usted debe cumplir. Y a esto se ancla el Ministerio de Defensa, todos los ministerios, en este caso el Ministerio de Defensa, y saca sus propios objetivos y sus propias estrategias para conseguir estos objetivos. Entonces, como todo el Sistema Nacional de Finanzas Públicas comprende el conjunto de las normas políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objeto de gestionar la forma programada de los ingresos, gastos y financiamientos públicos. Mi mayor, cuando hablamos de SINFIP, ¿de qué estamos hablando? ¿Sistema Nacional? Sistema Nacional de Finanzas Públicas, todo el sistema, todo lo que es los recursos públicos, como el manejo de los recursos financieros públicos. Le corresponde a la presidenta o presidente de la República, quien la ejercerá a través del ministerio a cargo de las finanzas públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas. Este va a ser el rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, el Ministerio de Finanzas y Economías, en este caso, en lo que es el ente rector de todo lo que es la parte de presupuesto. Ahí el Ministerio de Finanzas. Seguimos. El artículo 75 de este código nos indica que la ministra a cargo de las finanzas públicas podrá delegar por escrito las facultades que estime conveniente hacerlo. Los actos administrativos ejecutados por los funcionarios, servidores o representantes especiales o permanentes delegados para el efecto por el ministro a cargo de las finanzas públicas tendrán la misma fuerza y efecto que si lo hubiera hecho el titular de esta cartera de Estado, y la responsabilidad corresponderá al funcionario delegado. Si le emiten una delegación, en este caso está hablando del Ministerio de las Finanzas Públicas, si le emiten una delegación, el responsable es el funcionario delegado. Y hay aquí una norma, hay un acuerdo ministerial. Yo les hablé en la parte de recursos logísticos, en la que, ¿se acuerdan que yo les decía quién es el representante legal de Fuerzas Armadas?
Ministro de Defensa, mi mayor. Ministro ministro. ¿Quién es el representante legal del ejército? El ministro igualmente. comandante. El ministro. Si es que tiene la delegación, el comandante del ejército. Ya, entonces, este acuerdo ministerial, que ya lo vamos a ver más adelante, le dice, a ver, voy a emitir las delegaciones para el comandante del comando conjunto que puede hacer estos gastos, tal, y tiene esta responsabilidad. El comandante del ejército puede gastar montos a nivel ejército hasta 4 millones de dólares. De brigada pueden gastar presupuesto hasta $1 millón. Los comandantes de batallón pueden ejecutar presupuesto hasta $600,000. Son diferentes parámetros, ¿ya? Entonces, en la delegación está clara eso. Entonces, si yo soy comandante de batallón y usted es el oficial logístico y dice, bueno, hay un gasto que viene de algún acuerdo, hay un presupuesto que viene $800,000, pero ahí dice $600,000, ¿qué será? ¿Qué tienen que hacer? ¿Pueden o no pueden ejecutar? Y mi mayor. Dar parte que no se puede hacer ese gasto. ¿Perdón? Dar parte que no se puede realizar ese gasto, mi mayor. Claro, primeramente no les van a dar a ustedes ese presupuesto, porque no es, a su comandante de batallón, porque no es el nivel que lo tenga porque no tiene esa delegación, pero sabe pasar, señoras y señores oficiales. A veces hay errores y sabe pasar, le asignan nomás. Dime, Convicto. Mi mayor, solicito, ¿qué pasa en el caso, bueno, tomando las palabras que usted dice, que solo a nivel batallón se puede gastar hasta $600,000? Es un ejemplo, ¿no? No le tengo aquí la delegación. Cosita. Ya, sí, solicito, ¿qué pasa si es que a final del año, que hay algunas unidades que por lo general consumen ya todo su presupuesto y muchas de las veces llegan por ahí circulares en las que indica que aquellos que deseen, yo qué sé, digamos, consumir más presupuesto, o sea, ya no puede pedir más, así quiera? Voy a hacer una aclaración ahí. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de las unidades que mayor gastan recursos, que es la Brigada Aérea y Fuerzas Especiales. ¿Ya? En estos son concentrados mayor presupuesto por su misión que cumple. Por ejemplo, en un grupo aéreo, ¿ya? No me refiero a la cantidad total, porque tú puedes tener más, es a la ejecución de un gasto. ¿Ya? Por ejemplo, digo, a ver, el grupo aéreo 44 Pastaza, se va a hacer un overhaul del motor de la Cessna, ya que tienen ahí. Entonces, bueno, como se va a hacer el motor, el overhaul del motor, le voy a dar $800,000, porque es un gasto que se va a ejecutar con eso. Entonces dice, bueno, no se les puede dar porque el comandante, de acuerdo a la delegación, solo puede ejecutar una compra hasta $600,000. Entonces le mandan a la brigada aérea para que la brigada aérea ejecute ese gasto, porque el comandante de la brigada aérea sí tiene hasta $1 millón la delegación de poder ejecutar ese gasto. Es por un gasto, no por la cantidad total, en una contratación. Mi mayor, y solicito tal vez, señores oficiales, buenas tardes. Por ejemplo, si sobrepasa los 10, 15 millones, es para un proceso, digamos, levantar tantos helicópteros medianos, ¿ese presupuesto igual va acorde a la planificación de finanzas o va de otro rubro o de otro lado? Por ejemplo, cuando es el mantenimiento, se hace un proyecto de inversión y ya lo maneja la Fuerza Terrestre. De ese rubro ya lo hace un proyecto de inversión que también vamos a manejar. ¿Ya? Por ejemplo, en un proyecto de inversión, ¿para qué sirve el presupuesto de inversión? Para mantener o incrementar las capacidades que tiene la Fuerza Terrestre. Entonces, si yo voy a poner un presupuesto, digo, a ver, ¿cuánto fue el rubro que me dijo el valor? Voy a hablar así, hay una posibilidad, bueno, escuchando más, no es oficial, se prevé que se levante 5 helicópteros de MEI por un monto por 20 millones. Que ya, listo, 20 millones. Entonces, a usted le dice al Estado, ¿sabe qué? Yo para mantener la capacidad operativa de la aviación del ejército, porque también, ¿saben lo que? A ver, primeramente,
alguien que sepa, no voy a preguntar a alguien que no sepa, las capacidades que tiene el ejército. Porque si no, ya, si no yo les voy a traer para mañana, les voy a mostrar las capacidades que tiene el ejército, para que también cuando veamos el tema de inversión sepan también las capacidades que tiene el ejército. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema, a su pregunta, Maldonado. Bueno, yo voy a necesitar 20 millones para lo que es el mantenimiento de 5 helicópteros medianos, ¿no es cierto? Tipo MI. ¿Ya? Entonces, para eso se genera un proyecto en el cual es enviado a la fuerza, tiene sus requisitos, de ahí va al comando conjunto para su revisión, pasa al departamento de inversiones del Ministerio de Defensa, ¿ya? Y una vez que lo aprueba, porque el Ministerio de Defensa dice, bueno, tengo proyecto aquí, necesitan mantener operables los helicópteros medianos, la Marina necesita las flotas marinas, la FAE necesita los aviones de combate, entonces ellos dan prioridad, dice, bueno, prioridad es que se mantenga, voy a escoger este proyecto. Entonces ya mantienen dentro de los proyectos de cada institución y dice, bueno, voy a poner la operabilidad de los 5 helicópteros medianos por 20 millones de dólares, eso mandan a la Secretaría Técnica Nacional de Planificación, que antes era CENPLADES, y ellos aprueban ese proyecto. Pero no es inmediato, lo aprueban para el año siguiente, y esos proyectos por lo general son plurianuales. ¿Qué es plurianual? Más de un año. Dice, bueno, vamos a hacer mantenimiento, vamos a empezar a partir del 2023. Entonces como son 5, vamos a dar mantenimiento a 2 en el 2023, a 3 en el 2024. En total es un proyecto plurianual de 2 años en el cual se ha logrado realizar el mantenimiento de esos helicópteros medianos y se ha mantenido o se ha incrementado la capacidad operativa de la aviación del ejército. En este caso del ejército, porque las capacidades son institucionales. De ahí se hace un proyecto de inversión y son otros grupos, otros ítems presupuestarios que se maneja a lo que es gasto corriente, que también lo vamos a ver aquí. ¿Ya? Esta materia realmente, bueno, esta parte de las finanzas, esta parte de la normativa es un poco que ustedes tienen que conocer, pero ya en la parte, ya cuando entremos a la materia en sí, que son los grupos de gasto que existen, los tipos de fondos que existen, los tipos de presupuestos que existen. Es muy interesante y es para que ustedes tengan conocimiento y sepan, porque en el grado de capitán, mínimo ustedes van a hacer, al menos en la aviación del ejército, haga un proyecto de inversión para mantener, justo el mismo ejemplo, mantener operables los helicópteros medianos. ¿Ya? Y ahí usted tiene que aplicar todo lo que vamos a ver aquí. Mi mayor solicito, Teniente Jacome, le saludo. Solicito respecto a esto de la ejecución que puede realizar cada comandante, también se pone, sería los seguros de casco que maneja, en este caso, digamos, la FAE, que se hace cargo por el monto de estos seguros de ejecutar el Ministerio de Defensa. Ya, no sé si estoy equivocada. Mira, en recursos logísticos habíamos dado un ejemplo del seguro de casco. ¿Quién maneja ahora el seguro de casco? Ministerio de Defensa, mi mayor. Sí. Por el monto de... Ahora está centralizado. Lo maneja directamente el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Uno, por abaratar costos. No es lo mismo que cada unidad diga, bueno, yo en mi unidad tengo bienes inmuebles, tengo tantos edificios, a usted le va a costar tanto. Que diga, a nivel ejército tiene tantos. Ya, igual los seguros de los vehículos. No es lo mismo que cada unidad contrate con una asegurada cualquiera para asegurar sus vehículos, que lo contrate toda la fuerza. Y claro, y por ende ya consecuentemente viene el monto que va a ser mayor. Y ahí tienen las delegaciones correspondientes. Actualmente, el casco de seguro de esto lo maneja el Ministerio de Defensa. Pero, volviendo a la planificación presupuestaria, deben poner dentro de su planificación cuánto cuesta asegurar estos recursos. ¿Cuál es el problema de que si no ponen cuánto cuesta asegurar
el edificio central de su unidad en la planificación? ¿Cuál sería una consecuencia si es que pasa un terremoto? No le cubre. Primero decir, ¿sabe qué? No le podrán Usted reponer. ni siquiera consideró en la planificación. ¿Qué hizo? Ya. Al final, o sea, esta es la parte del vaivén de la planificación. Así no, usted no le ponga, pero siempre el ejército sabe que usted tiene bienes, tiene medios y tiene también un archivo donde constan esto. Y le dicen, a ver, mándenme de tal unidad cuántos bienes tiene. Muy aparte que no consideren la planificación. Ya, pero normalmente debería ser así. Si usted no considera, no le deberían considerar en la comandancia. Pero en caso de auditoría, en caso de gestión, usted debe poner todos los bienes que tiene, debe planificar el presupuesto que necesita para asegurar esos bienes. Para eso debe hacer un estudio de mercado con una aseguradora cualquiera y decir, bueno, ya de los bienes que tengo yo, tanto de lo que es bienes inmuebles, tanto de lo que es vehículos, tanto de lo que es aeronaves en caso de aviación del ejército, asegurar esto a mí me cuesta esto. Y mande la planificación para que le asignen los recursos. En la comandancia, en la dirección que maneja esta área especializada, va a decir, bueno, el grupo 44 puso en seguro de aeronaves 5 millones. Bueno, eso voy a sacar aparte, lo que tengo aquí, esto tienen estos bienes, listo. Pero eso mando al Ministerio de Defensa para que les aseguren el casco, en el casco que tienen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mi mayor, y las brigadas o divisiones, por ejemplo, en el caso de no ser de aviación, porque en aviación, por ejemplo, en la brigada está el departamento de seguros, pero digamos para mis compañeros de otras armas y servicios, ellos tienen departamento de seguros en las brigadas o en las divisiones o en los CALES. En la aviación del ejército se maneja el departamento de seguros por los múltiples accidentes e incidentes que pasan en este tipo de cosas, ya, pero netamente lo enfocan a la parte de seguros, de seguro en caso de accidentes, ¿ya? Y también una parte de lo que es aseguramiento de los bienes, ¿ya? En una unidad normal, ¿quién ejecutaría esto? La 4. La 4, el oficial de logística, la función que ustedes van a cumplir. Él planifica el presupuesto para asegurar todos los bienes. ¿Estamos claros entonces? ¿Alguna pregunta adicional? Solicito mi mayor una consulta. Y por ejemplo, para evaluar el precio de cuánto vale asegurar, qué sé yo, un edificio comando, ¿eso se rige con el precio anterior o viene esa aseguradora a verificar acá? ¿O cómo es el costo para...? Lo normal que se debe hacer es, Álvarez, es que digan, ¿sabe qué? Voy a tener asegurar que me cotice. Ya, pero netamente por cumplir, porque en el casco aéreo que maneja el Ministerio de Defensa, ya tienen, ya dice, a ver, un edificio de tanto, por tanto, la medición, con tantos, por eso vienen tantos años de antigüedad, ya, se asegura por esto es el precio del mercado. Ya, ustedes pueden tomar referencia, una referencia puede tomar el presupuesto del año anterior, por cuánto se planificó. Lo importante es que conste, ya, porque a ustedes no les va a venir a un nivel batallón, a un nivel brigada, no les va a venir a usted presupuesto para que ustedes contraten una empresa aseguradora. ¿Ya? A ustedes le dicen, bueno, les va a decir su póliza de aseguramiento es esta y está asegurado tales bienes. Y es algo que no se tiene en las unidades. Yo les pregunto, ¿quién me puede decir de lo que estén cumpliendo funciones de logística en este momento? ¿Tiene lo que le está asegurando de sus unidades? Lo que está en el casco que tiene el Ministerio de Defensa. Nadie, ¿no es cierto? Pero ustedes si lo piden al CLT, ellos tienen ahí lo que está asegurado. Ustedes le dicen, a ver, del BIMOD 19, y tiene asegurado estos bienes, tiene asegurado este armamento, tiene asegurado estos vehículos. Tienen, ustedes lo pueden pedir con oficio. Y ahí tienen ustedes una copia de toda esa póliza, porque la póliza es, imagínense, de toda la fuerza, pero está separado por unidades, por bienes, sí tienen eso. Preguntas. Claro. ¿Importante o no importante asegurar? ¿Importante o no importante considerar el presupuesto para asegurar? Importante.
Eso va en la planificación. Seguimos. El artículo 76. Bueno, aquí le dice, se entiende por recursos públicos los definidos en el artículo 3 de la Ley de la Contraloría General del Estado. Vamos a ver la Ley de la Contraloría General del Estado. Solicito para dar lectura a mí. Aquí está. Ya tengo. Ya. Recursos públicos. Para efecto de esta ley se entenderá por recursos públicos todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas, o organismos nacionales e internacionales. Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras entidades de derecho privado, cualquiera hubiera sido o fuera su origen, creación o constitución, hasta tanto los títulos, acciones, participaciones de derecho que presenten ese patrimonio sean transferidos a personas naturales o personas jurídicas de derecho privado de conformidad con la ley. Entonces, ¿qué es? ¿Cuáles son? Todos. Un lado. El fusil, todo de lo que es recursos públicos. Netamente no es la parte netamente solo presupuestaria. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. No se consideran parte del presupuesto general del Estado los ingresos y egresos pertenecientes a la seguridad social, porque eso lo manejan independientemente la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. El artículo 78 de este código indica: los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no permanentes y podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. Más adelante igual vamos a ver qué es un ingreso permanente y qué es un ingreso no permanente. El 79 habla de los egresos fiscales. Se clasifican en egresos permanentes igual y no permanentes. Y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organizaciones presupuestarias y estadísticas. ¿Qué es un ejemplo de ingreso permanente? Egreso permanente, que me puede decir alguien. El gasto en personal. Servicios básicos, mi. Ya. Un gasto de egreso no permanente. Las inversiones. Perfecto. Son los que, el permanente es el que se hace, por lo general el que se hace dentro del ejercicio fiscal. Es el gasto corriente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Solicito mi mayor, teniente Chumo Ronnie. Mi mayor, solicito nos aclare acerca de los ingresos permanentes y no permanentes. ¿Algún ejemplo, mi mayor, solicito? Más adelante está en la materia, le vamos a dar, porque ahí tengo que el concepto de ingreso permanente, ingresos no permanentes, igual los egresos. Lo que quiero que tengan claro aquí es que todo está en una normativa.
Entendido, mi mayor. Ya. El artículo 93. Las entidades, instituciones y organismos del sector público realizarán la recaudación de los ingresos públicos a través de las entidades financieras u otros mecanismos o medios que se establezcan en la ley o en las normas técnicas expedidas por el ente rector de las finanzas públicas en coordinación con esas entidades. Actualmente, una recaudación que se haga de ingresos públicos en las unidades. Y sí, no suelen hacer mi matrículas, mi mayor. El cobro de la vivienda fiscal, mi mayor. Vivienda fiscal. Ese es el ejemplo más claro. ¿Y eso será un ingreso permanente o no permanente? Permanente, mi mayor. Permanente, mi. Ya, listo, Chumo, es lo que ingresa, igual lo del gasto corriente. Gasto corriente. Pero más adelante vamos a ver más profundo de lo que es el concepto de estos ingresos y egresos también. Asimismo, el artículo 96 habla sobre el ciclo presupuestario, que es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público. ¿Qué les habla así el ciclo presupuestario? Que todo se debe a una planificación, que todo se debe a una programación, al final termina con una clausura, con una ejecución y una clausura o cierre. Pero para que tengan claro, el ciclo presupuestario lo manejan a nivel Estado. ¿Quién cumple el ciclo presupuestario? Todas las entidades públicas que generan o que tienen una planificación de gasto presupuestario, mi mayor. Sí. Exacto. Aquí está el concepto, ¿no? Es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público. Ya vamos a ver qué comprende este ciclo presupuestario. El artículo 99 de este código nos dice que los recursos que por cualquier concepto obtengan, recauden o reciban las entidades y organismos que conforman el presupuesto general del Estado son recursos públicos, no son recursos personales, no son recursos privados. Ya, por eso es que aquí le dice, por lo que se usa por aquellas entidades o organismos. Ya, entonces, si yo tengo vaquitas y tengo ingresos porque están aquí dentro del cuartel, ¿se deben ingresar por arrendar el espacio o no se deben ingresar? Siempre y cuando se haga el trámite respectivo y pedir la autorización. Exacto, porque ustedes tienen que pedir el código de ingreso para poderlo hacer esto, pero se debe ingresar. Usted no puede decir, ¿sabe qué? Aquí en la unidad tengo un espacio que me sobra. Y la típica, los ejemplos que voy a decir. Voy a rentarle a una señora para que ponga una cantina, ¿no? Y siempre decimos nosotros, el beneficio, bueno, es el beneficio para la gente, el bienestar del personal, le sube la moral y todo ese tipo de cosas. Pero no seguimos el procedimiento correspondiente, que es por inmobiliar, sacar el precio que se puede rentar de acuerdo a los metros cuadrados, publicar en el portal de contratación para que vengan los oferentes que deseen rentar la cantina, ¿ya? Al momento que ustedes rentan un espacio que es público y ustedes no están ingresando el presupuesto por la renta de ese espacio, ahí ya tienen una responsabilidad administrativa o civil por parte de la Contraloría. Las dos, mi mayor. Depende del grado de responsabilidad o del grado de que estén cumpliendo. Y en ese caso sería para el logístico y el comandante de unidad, la responsabilidad. Afirmativo. Porque para esto ustedes presentan, no, ustedes pueden decir al auditor, porque siempre hay el criterio del auditor. Aquí tenemos todo completo. Presentamos una liquidación, aquí llevamos, aquí ponemos los gastos. ¿Sabe qué? Por el alquiler de la piscina, que son $1,000, nosotros con esto hemos arreglado el dormitorio, hemos comprado una computadora para que tenga la gente. Serán glosados, señores, aparte de la sanción administrativa o civil.
Inclusive hasta penal, de acuerdo al monto, ¿no? Preguntas. Ya. Mi mayor, solicito yo una consulta. Dime. Mi mayor, solicito en el caso de que, por ejemplo, una unidad, digamos, el 55 Putumayo, que necesita una cantina dentro de la unidad por haber circunstancias, y lanzan en el portal de compras públicas y nadie participa. En esos casos, ¿qué se tiene que hacer, mi mayor? Me parece que mi mayor tienen que lanzar nuevamente el proceso y si la segunda vez es ya no existe algún, en este caso, comprador o alguien que quiera hacerse cargo, me parece que hacen un informe. Hasta ahí tengo mi mayor, no recuerdo bien. No, ahora ustedes tienen que ajustar, tienen que saber por qué. Tal vez diga, ¿sabe qué? El monto es excesivo para la región donde yo me encuentro, pese a que inmobiliaria tiene estos rubros. Puede decir, ¿sabe qué? La demanda que voy a tener aquí, el precio que yo estoy poniendo aquí, si en el 55 solo tengo 200 hombres y le estoy cobrando $3,000 en la renta de la cantina, tal vez no le funcione ni al que va a rentar, por eso es que no hay ningún oferente. ¿Ya? Entonces, van ajustando esta cláusula y tienen que volver a publicar para que se pueda rentar. Quedando claros, todo recurso que es ingresado a la unidad por algún servicio de las instalaciones públicas, por un servicio que hemos dado nosotros, porque todos somos servidores y son la instalación y son los bienes públicos, debe ser ingresado a la unidad. Me van a decir rancho, que ya lo hablamos en recursos logísticos. El rancho, como había indicado, hay una directiva en la cual dice, bueno, cada gente, como el rancho es asignado a cada persona, es como que usted le da a cada persona para que le dé administrando el rancho. Perdón, le da a una persona para que le dé administrando la comida. Anteriormente, pues eso ha cambiado. Cuando anteriormente yo les decía el ejemplo, el valor del rancho y del sueldo venía a la unidad. Entonces la unidad le daba al ranchero un cheque. Decía el ranchero, usted tiene para barraca para este mes $5,000. Le voy a dar 1,500, 1,500, 1,000 y 1,000. Ya, cada semana para que usted compre barraca. Todo lo que es mercado. Ya. Como salía el cheque en ese tiempo o la transferencia en ese tiempo al oficial ranchero, el oficial ranchero presentaba una liquidación a la brigada. Ya estaba, firmaba mismo el jefe de la comisión, el logístico, el jefe de Estado Mayor, el comandante de brigada, porque eran recursos públicos, porque era asignado a la entidad. Ahora ya son a sus cuentas personales. Ya. Dígame. Mi mayor, buenas tardes. Teniente Llano, mi mayor. Mi mayor, solicito una pregunta. Yo en una unidad hace unos años que estaba, en un informe económico, un señor oficial le preguntó al que estaba dando el informe económico dónde ingresaban unos dineros que rentaban de un terreno, así como puso usted el ejemplo. Y el oficial supo manifestar que ingresaban directo a la cuenta del comandante en turno. Solicito ahí, en caso de que pase alguna situación, a la responsabilidad, ¿a quién le cae nomás, mi mayor? ¿A quién cree? Desde el comandante en turno hacia abajo. Pero solicito en caso de que estemos nosotros de 4, de logísticos, nosotros también marchamos ahí, mi mayor. Claro. Esa era la pregunta. Usted tiene que poner, de acuerdo al artículo 99 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, MICONEL, indica que los recursos que por cualquier concepto se obtenga, recauden o reciban las entidades y organismos que conforman el presupuesto general del Estado son recursos públicos, por lo que su uso no podrá ser determinado directamente por aquellas entidades y deben ser depositados. Hay una norma de control interno también que le dice eso, que todo recurso debe ser depositado.
Y en las auditorías que hacen se puede verificar eso, mi mayor. Si es que tal vez ven alguna irregularidad, eso también puede ser penado. Es penalmente y entran a un juicio y les toca después pagar al Nombre, el que está Estado. hablando, no le veo, disculpe. Nombre del que estaba hablando ahorita. Teniente Aguinzaca, mi mayor. Aguinzaca, ya. Sí, continúe. No, eso nomás, hay muchos a veces de mis coroneles, mis generales que ya están en servicio pasivo, algunos tienen juicios por esto, por la Contraloría, que existe irregularidades a lo que es el manejo del presupuesto y muchos están con juicio. Eso es Ya. lo que pasa cuando son las auditorías, cuando hacen las unidades y esos juicios son de largos. Lo que quiero que una parte importante de esto es la normativa, como yo le decía, muy aparte de que quiero que entiendan que los recursos, los ingresos permanentes, egresos permanentes, no permanentes, están en una normativa, es que ustedes también tengan conocimiento que están sujetos a un control. ¿Quién ejerce el control? La Contraloría General del Estado. Y si ustedes ven aquí, tanto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y hay las normas de control interno de la Tesorería que se encuentran, que es en el cual el auditor a usted le viene a hacer una auditoría, redundando, perdón, a usted le dice, todo ingreso debe ser depositado. Todo ingreso que se obtiene por el uso de un bien público debe ser depositado a la cuenta de la unidad. Claro que va a decir el tesorero le puede decir, ¿sabe qué? Yo no tengo creada esa cuenta para poder ingresar, solo tengo vivienda fiscal, solo tengo lo que es el servicio del dispensario médico. Tienen que pedir autorización, crear, pero tienen que ingresar a la unidad. O si no ingresar, después reclasificar. Mi mayor, solicito una pregunta. Dígame. ¿Todos los recursos que se han recaudado son Fondo 2? Afirmativo. Eso también vamos a ver. Son fondos de autogestión que se llaman. Pero eso ustedes tienen que remitir. Eso también va en la planificación. Cuando ustedes planifican la cédula presupuestaria, dice, a ver, yo de fondo 1 necesito esto, pero yo de fondo 2 tengo un egreso, tengo el dispensario médico, tengo la vivienda fiscal. Yo tengo 100 viviendas fiscales, de los cuales de la vivienda fiscal yo voy a recaudar un promedio de 2.000 al mes. Al final el arroz. ¿Me corrige, Aldaz? Sí, mi mayor. Está bien. Ellos tienen un rubro, y es la única unidad que tienen eso. Dígame, cómicos. Mi mayor, solicito una pregunta, como es con referente al cobro que se hace de vivienda fiscal y en este caso para el personal de oficiales que son solteros geográficos en las unidades, que se paga igual, me parece, creo que es el 1 o el 2% de su sueldo por el arrendamiento de la pieza. Muchas de las veces este dinero que se nos descuenta no llega el mismo valor a las unidades. Entonces, uno cuando se hace generalmente los informes económicos, el personal pregunta por este dinero. Dice, yo que sé, mi teniente, ¿qué pasa si nosotros cogemos y depositamos tanto, y únicamente llega para vivienda fiscal, yo que sé, rubros de unos 5,000, 10,000 dólares? Y sin embargo, el dinero que se recauda es más de ese dinero. Tengo entendido que en años anteriores las unidades hacían quedar este dinero por cobro de vivienda fiscal principalmente. ¿Cómo quedar este dinero? Eso no entendí. ¿Quedar este dinero? ¿Cuándo se queda? O sea, la unidad cobraba este dinero y se hacía, obviamente, con todo el dinero que se recogía, hacía un proceso mediante el portal, así mismo, mediante el portal,
y obviamente se contrataba a una empresa y esta empresa venía y cubría todas las necesidades que tenían las villas. Pero ya después no sé qué pasó, que ya otra vez el ejército, o bueno, no el ejército, sino sería no me acuerdo cómo le dicen, el Tesoro Nacional, como algo así creo que es. Otra vez empezó a recoger y ya no está entregando todo ese dinero. No sé si tal vez mi mayor me podría tal vez explicar, no sé, tal vez te tenga conocimiento, por qué no viene todo, o sea, por qué no se regresa todo ese dinero que se recauda de la vivienda fiscal a la misma unidad y únicamente llega a un valor mínimo. Ya verán, le voy a explicar esta parte. Nosotros hacemos una planificación, ¿no es cierto? Yo digo, a ver, yo estoy, ¿en qué unidad está usted conmigo? Estaba anteriormente en el 53 rayo, mi mayor. Ya, yo en el 53 rayos para vivienda fiscal, en base a mi año, digo, bueno, yo tengo 50 viviendas fiscales. ¿Quiere que le diga viviendas fiscales o netamente para los solteros geográficos? Para vivienda fiscal, porque para solteros geográficos no nos llegaba nada. Ya Bueno, para es lo el mismo, mantenimiento. está contemplado dentro de lo mismo. Entonces yo digo, bueno, para la vivienda fiscal yo tengo 50 villas. De las 50 villas de la recaudación yo voy a tener 20,000. ¿Ya? Ahí puede haber dos cosas. ¿Ya? Dos cosas. De los $20,000 recaudados, yo voy a hacer mi planificación. Digo, bueno, yo voy a tener 20,000, planifico que yo voy a tener 20,000 en fondo 002 por concepto de vivienda fiscal que voy a necesitar para el otro año. Porque estoy programando en base a la vivienda que yo tengo, cuánto recaudo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Entendido usted? Entonces, bueno, ahí puede pasar una cosa. Digo, bueno, como no sé nada de planificación, póngale 10,000. Ya, porque el anterior planificó eso. Me voy al patrullaje, me voy al destacamento, ponle 10,000. ¿Cuánto estaba anteriormente? 10,000, 12,000. Y ni siquiera hizo ese pequeño análisis. Diciendo, yo si recaudo por mis 50 villas que tengo, voy a recaudar $20,000. Entonces, como el que estuvo anterior a usted, que estuvo de logístico, hizo como quiera, solo puso 10,000, usted puso 10,000, ¿cuánto cree que le van a asignar? 10,000. ¿Ya? Entonces, ese es un causal. El otro causal, volviendo al ejemplo, digo, bueno, tengo 20,000, yo necesito 20,000, ya hice bien mi planificación, necesito $20,000. ¿Ya? Entonces yo mando 20,000. Pero en la ejecución del gasto, por ejemplo, yo mando 20,000 para el 2024, va el 2023. Pero en la ejecución de gasto, que es otro parámetro que se considera cuando asignan los recursos, dice, a ver, el 53 hasta el 31 de diciembre gastó solo 15,000. ¿Por qué le voy a dar 20,000? ¿Ya? El año anterior se le dio 20,000, pero solo gastó 15,000. Le voy a dar 15,000 porque ese es el techo que gastó esa unidad. Segundo ejemplo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Tercera. Yo planifiqué bien los 20,000. A mí el año anterior me dieron 20,000 y ejecuté los 20,000. ¿Ya? Entonces, yo tengo 20,000. El grupo fue y ahí viene el desmoche, el recorte. Entonces, bueno, como los colegios pidieron 1,000,000, solo démosle 700,000. Como los hospitales pidieron 3 millones, démosle solo la vivienda fiscal, le voy a dar solo 1,700,000 y eso distribuyo en porcentaje de acuerdo a lo que pidieron anteriormente. Tenemos una limitación por parte del Estado. Tenemos el otro causal, puede ser que se haga una mala planificación,
como le estoy indicando, ya, los tres causales. En un ejemplo dimos, una mala planificación, otro, que no ha ejecutado todo lo que ha pedido, si es que en el caso de que le den todo el presupuesto que pedimos la fuerza, y otro, que el Estado no asigne a la institución todo el espacio que se requiere. Ahí es cuando se hacen los recortes. En lo que es vivienda fiscal, en los años que yo estuve en la DPG, era el presupuesto de 2.200.000 que necesitaban para toda la vivienda fiscal de la fuerza. Pero el Estado asignaba 1.750.000, asignado en la división. ¿Está claro, conmigo? Afirmativo, mi mayor. Ya, ¿alguna pregunta de esto, convicos más? No, ninguna, mi mayor. Porque ahí viene la otra parte también, en la parte de ejecución. Dice, a ver, yo tengo asignado los 20.000 al Grupo de Fuerzas Especiales. Entonces porque la gente cuando aportamos, aparte que, por ejemplo, en el Oriente yo creo que es un poco menos, creo que es el 2 o 3%, no sé si alguien me corrige, de la remuneración. Creo que le pagan 25. No, igual es el 5% para la vivienda fiscal, el 1% para los solteros. Ya. En el Oriente creo que es un poco menos, Oriente y Frontera, no recuerdo bien la tabla. Porque si usted paga algo... mi mayor. ¿Perdón? Es del 2% en la vivienda fiscal. Sí. Entonces, si yo tengo una vivienda en Patuca, en la cual yo tengo el grado de teniente, yo tal vez estoy pagando $40, ¿ya? O $44, un ejemplo. Pero ahí viene la otra parte, que la gente dice, yo pago vivienda fiscal, ¿ya? Entonces a mí deben hacerme el mantenimiento de mi vivienda, y se le cae el techo. Costará $44, o bueno, ya póngale 44 por 12, que pone, son casi 550, ya. Entonces, costará eso el techo. Entonces ahí toca la parte de administrar recursos financieros. ¿Ya? Lo que saben hacer los ingenieros, no sé si aquí hay ingenieros que ya tengan título, en una brigada, en una unidad, o sea, decir, bueno, vamos arreglar los pisos de todas las unidades, se hacen proyectos conjuntos, que todos tengan un beneficio. Porque estas son políticas del comandante, otra persona puede decir, ¿sabe qué? Mejor arreglemos bien 5 villas este año, o 10 villas este año, el otro año arreglamos 10 más. El otro año viene otro comandante y dice, no. Mejor arreglemos un poco de todo porque todos tienen derecho y no hay un lineamiento que se sigue. ¿Ya? Pero realmente ahí viene la administración. Digo, a ver, puedo tener algo de emergencia, se le cayó el techo, bueno, esto necesita más, porque realmente esa villa no servía. El resto le vamos a hacer, a ver la parte más importante, lo que es sanitarios, desagües, cocinas, pisos, ¿ya? Y hacen un proyecto común que sea de beneficio social para todo el personal que ocupa la vivienda fiscal. Entonces, aquí con esta pregunta hemos visto la parte de lo que pasa en la planificación y la parte con lo que pasa en la ejecución. ¿Estamos claros? ¿Alguien más levantaba la mano por ahí? Mi mayor, solicito una consulta firme, mi mayor. Dígame. Mi mayor, solicito, ¿qué pasaría en el caso de que nosotros, por ejemplo, el ordenador de gasto, en este caso el de personal que manda la planificación, que va a recaudar en vivienda fiscal, se me ocurre $15,000, pero por situación de los pases en el mes de agosto ya no pudo cubrir esa recaudación y solo cubrió, se me ocurre, $5,000? ¿Qué pasa en ese caso? Así ya hayan asignado el presupuesto para el mantenimiento de vivienda fiscal, mi mayor. A ver, aquí vamos a identificar algo claro. A usted no le asignan el presupuesto cuando es fondo 2, porque eso es un fondo 2, autogestión. A usted le asignan el espacio presupuestario. O sea, usted dice, a ver, yo hasta diciembre del 2022, yo voy a recaudar los $15,000. Pero ya es el primer semestre, o ya son los pases y solo he recaudado 5,000. ¿Ya? Entonces, bueno, digo, ya es agosto, y en 8 meses yo he recaudado solo $5,000, y hago una proyección, ¿no? Entonces, hasta diciembre, o a veces diciembre se recauda en enero del siguiente año, o hasta noviembre yo voy a recaudar unos $2,000 más, 7,000, entonces me va a sobrar 8,000 en espacio presupuestario. ¿Ya? ¿Qué debe hacer?
pedir que se le retire el espacio presupuestario. Porque si usted no necesita, hay colegios militares que sí necesitan. Hay el grupo, la unidad del Cumbicós que sí necesita. ¿Ya? Hay colegios militares que sí necesitan. ¿Ya? Porque los colegios militares dicen, bueno, ahí vino otra cosa con los colegios militares. Yo recaudo $2 millones y solo me dan de espacio presupuestario en fondo 2, 700,000. Debo pedir 1.300.000 más porque eso es lo que yo recaudo. ¿Ya? Antes de saltarme otro ejemplo. Claros ahí, Ludeño. Sí, mi mayor, gracias. Pedir que le retiren el espacio presupuestario. Porque también cuando usted no ejecuta, le decir por qué hizo, qué no hizo. Aunque a veces la División de Planificación y Gestión Estratégica le dice el espacio que no va a ejecutar, den parte para nosotros retirarle, porque hay otras necesidades. ¿Ya? Pero esta evaluación, como usted mismo, es un ejemplo muy bueno realmente que uno debe hacer al final de cada cuatrimestre, al final de cada semestre. ¿Ya? Es decir, debe decir, por ejemplo, a ver, yo tengo tanto de ingresos, no voy a alcanzar. Entonces, usted mismo dice, bueno, le presenta a su comandante, vea, mi comandante, yo de los 15,000, ya estamos a agosto, que es el 8º mes, y no vamos a recaudar los 15,000 porque se fue la gente con el pase. ¿Ya? Entonces, solicito para devolver, hacer el trámite de devolver el espacio. Créanme, si ustedes lo hacen a tiempo, el área especializada de la División de Planificación y Gestión Estratégica se lo va a agradecer, porque necesitan cubrir otras vacantes. ¿Ya? Pero si usted viene acá y me dice, ¿sabe qué? Estamos en noviembre. Y solo he recaudado 7,000. Voy a dar parte para devolver el espacio presupuestario. Entonces, mi coronel, solicito, usted va con todo el ñeque para devolver. Esto me dijo mi mayor Rodríguez en la clase, trabajó en la DPG, devolvamos. Usted le dice en noviembre a la DPG, le voy a devolver $8,000, le sancionan a su comandante. Porque no hay espacio para darle a otra unidad que ejecute el gasto. Mi mayor, solicito el mes máximo en el que se puede realizar este gasto, ¿cuál sería? Esta devolución, perdón, que yo puedo decir a la DPG, No, para mí le voy a devolver septiembre, octubre ya es tarde, pero también lo pueden hacer, no más. No más. Recibido, mi mayor. Ya, porque darse cuenta, yo le doy los $8,000, solo los $8,000 al Grupo de Fuerzas Especiales 53. Ya no es una ínfima cuantía. No, tienen que hacer un proceso de contratación. ¿Cuánto dura un proceso de contratación? Un mes como mínimo, mi mayor. Ya, póngale mes y medio. Yo digo que Umbicó tenga en noviembre, tenga los $8,000 que no ejecutó la unidad de Ludeña. ¿Ya? Y aparte le viene el documento que tiene que ejecutar hasta el 15 de diciembre todo el presupuesto. Va a estar en los apuros. Entonces ustedes tienen que dar con el tiempo prudencia. Para mí, septiembre máximo. ¿Ya? De tal manera, y en septiembre también al final de este cuatrimestre de agosto, en septiembre saben mandar un documento a la División de Planificación y Gestión Estratégica. Sírvase a disponer el presupuesto que no va a utilizar, que se ponga a disposición a fin de cubrir otros gastos. ¿Ya? Y créanme, eso es doble filo también. Uno, hay gente que como no ejecutaba nada, devuelva todo, y la unidad está que se cae a pedazos. Es una mala administración. Yo, por ejemplo, aquí, el CAL 13 se reactivó a partir del año anterior. El año anterior, por el mes de octubre, nada de presupuesto, solo nos dieron recursos, ciertos recursos. Me fui a dar una vuelta por el departamento financiero, dice, vamos a devolver $24,000. ¿Cómo así $24,000? Preste, yo les doy gastando. 4 ínfimas cuantías, de 6,000, 6,000, 6,000, porque estábamos justo, podíamos hacer. Vayan a ver el CAL, no es lo mejor, pero está pintado, el personal tiene overol. Imagínense los recursos que ustedes pueden gastar con... Hay muchas cosas que ustedes pueden gastar por medio del catálogo electrónico. Comprarles overoles al personal, que pasan en los guardalmacenes, en los talleres. Ya, comprar más repuestos para los vehículos, ponerles carpas. Ya, son cosas que ustedes lo hacen a través del catálogo y nadie les va a decir nada. Porque no es una ínfima cuantía. Lo hace a través del catálogo electrónico. O vayan a ver el catálogo, ¿qué hay? Hay suministros de oficina, hay material de aseo. Pueden comprar en herramientas.
Hay ciertos rubros que ustedes ni siquiera dicen, bueno, no necesito para suministros, no necesito para útiles de aseo, pero ustedes van, los mecánicos o en la compañía logística no tienen ninguna, los vehículos no tienen ni llave de ruedas. No. Eso es como cuando ustedes se ponen al detalle. Entonces, yo para mí yo le digo, yo en la parte personal tengo muchas cosas anotadas, entonces yo digo, chica, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Claro, me siento a ver qué necesito. Y después digo, bueno, hay presupuesto, puedo gastar por esto puedo gastar por catálogo. Y no es necesario que sean de intendencia para poderlo ejecutar. ¿Ya? Si bien es cierto, el personal de intendencia que ha pasado en unidades financieras y tiene la experiencia, sabe la parte técnica, pero a veces netamente es la proactividad de cada una de las personas, el querer hacer, señora oficial, porque el que no quiere hacer, créame, ese es un problema del letargo que pasamos en las unidades. Siempre tienen que ser proactivos, verificar, ¿no? Verificar, a ver, no traten de devolver los recursos, sino otra cosa, para que tengan, y esa es una pepa que les voy a dar. A veces la gente dice, bueno, tengo asignado tantos recursos financieros y, por ejemplo, tengo viáticos y subsistencias, pero los conductores no quieren hacer los trámites porque dice que más trámite, más papeleo para que les den $24. Que también hay que saber manejar la ley de viáticos y subsistencia, que no voy a entrar en el caso. ¿Ya? Pero si ya no, ustedes ven que en septiembre, ya estamos en septiembre, y tengo 10,000 en viáticos, y no voy a gastar, y le viene un documento que le diga, ¿sabe qué? Devuelvan los recursos que no van a utilizar. Usted dice, devolvamos los 10,000 o devolvamos 8,000, dejemos unos 2,000 por si acaso. Y devuelven los 8,000. El que ustedes tengan asignado el presupuesto en determinado rubro no significa que ustedes tienen que terminar ejecutándolo en determinado rubro. Para eso hay una acción que se debe hacer. Alguien entiende que me diga, o que se puede hacer. Modificaciones presupuestarias, mi mayor. Modificación presupuestaria. Entonces, si usted dice, yo tengo 10,000 y ya estoy septiembre y no voy a gastar, pero se me está cayendo, tengo un mecánico y se me está cayendo los vehículos en pedazos aquí, compro repuestos y accesorios, ¿ya? Para poner operables esos vehículos. Digo, el personal de los guardalmacenes no tienen estas cintas para protección de la columna, de la cintura. Compro también ese material, puede ser una ínfima cuantía, ¿ya? Y pueden hacer una modificación presupuestaria en los diferentes rubros que tienen, y ustedes ahí tienen una eficiencia del gasto, de la ejecución del gasto. Una eficiencia en la ejecución del gasto. Hay tantas necesidades. ¿Ya? Ustedes pueden decir al comienzo, bueno, estaban asignados, listo, están asignados en viáticos y subsistencias, están asignados en mantenimiento de vivienda fiscal, fondo 2, que no se puede hacer, mantenimiento de las instalaciones, listo, pero ustedes ya le ven que es agosto, segundo cuatrimestre, y ya ven que no van a gastar. A ver, ahorita sí va a ver, ¿qué otras necesidades tengo? Y piden autorización. Ahí viene la parte de la gestión del comandante. Si que no le quieren autorizar, solito vaya hable porque tengo estas necesidades. ¿Ya? Entonces digo, bueno, se me están cayendo los carros a pedazos. Cambio a repuestos y compro repuestos porque tengo un mecánico en la unidad y pongo operables esos vehículos. Nadie le va a decir que no. Si hacen las gestiones, créanle, le va a agradecer que ustedes ejecuten el gasto. Y peor es que al final del año estén en apuros o justificando por qué no ejecutaron. ¿Ya? ¿Por qué no dijeron nada? Entonces siempre es bueno, cuando están en las funciones como logísticos, hacer un análisis del presupuesto que tienen. ¿Ya? Reunirse con el departamento financiero, porque a veces hay cierta parte que en el departamento financiero que también habemos, o hay, que dice, bueno, yo ya mandé documento con la cédula y nada más. ¿No? Entonces tienen que reunirse para darle, ahí viene justamente lo que pregunté ahora. Puede haber esta recomendación que le diga, ¿sabe qué, mi coronel? ¿Por qué no hacemos una modificación? Ya es agosto y no se ha gastado nada en viáticos. Mandemos a arreglarlo, pongámosle aquí hay un mecánico, aquí hay 3 vehículos, compremos repuestos. Inclusive que ustedes con repuestos pueden hacer una ínfima cuantía por mes. Está normado eso. O alguien que me diga lo contrario. Sí se puede, mi mayor, perdón, mi mayor, sí se puede hacer realizar ínfimas cuantías, pero dependiendo, no en la misma partida presupuestaria.
No, en repuesto hay un acuerdo de la Contraloría que es la causística de ínfima cuantía. Y ahí le dice, hay 4 rubros, no me acuerdo, pero uno de los rubros, 4 o 5, ya que usted puede hacer ínfimas cuantías. Uno de esos son los repuestos, que usted puede hacer una ínfima cuantía mensual. Si yo tengo los $10,000 que no he ejecutado, entonces digo, bueno, voy a hacer repuestos. Ya voy a poner todos los repuestos. Hago uno en septiembre y hago otro en noviembre, o hago otro en octubre. Está autorizado eso. ¿Ya? Pero lo que yo me voy es que si se encuentran cumpliendo las funciones, no solo netamente puede ser de oficial logístico, en operaciones también tienen partidas que es para suministro de la defensa, que lo maneja el logístico, pero netamente el beneficiario es el de operaciones. ¿Ya? También pueden hacer ese tipo de cosas. Digo, bueno, si no voy a gastar, ya listo, los 10,000 en suministro de defensa, no tenemos los chalecos antirreflectivos, ya puedo utilizar. Esa es una correcta administración de recursos financieros. Entonces, lo que hemos visto ahora es que ustedes, créanme, no tienen límites para poder manejar y ejecutar los recursos financieros que tienen. Y si no mismo, vayan, le dan parte al comandante, porque el comandante haga la parte externa, vaya a los alcances, a la DPG, al área especializada, de tal manera que le activen, ustedes mismos le activan, para que puedan hacer esa reforma presupuestaria y utilizar en lo que necesiten. Y créanme, eso es beneficio de todos, beneficio de la unidad, ¿ya? Y no necesita ser de intendencia, no necesita ser de servicio. Cualquier especialidad lo puede hacer. Solo netamente es al comprometimiento y a la productividad que tengan cuando estén ejerciendo esta función. Preguntas. Bueno, entonces, nos quedamos hasta ahí el día de hoy. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan de esto, de lo que hemos visto hasta el momento? Listo, comandantes, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Su orden, mi mayor. Una buena tarde, señores. Una buena noche también. Buena tarde, mi mayor. Gracias, mi mayor. Buenas tardes. Hasta luego, mi mayor. Gracias, mi mayor. Buenas Mayor, buenas tardes, señores oficiales, buenas tardes. Buenas tardes, señores oficiales. Para el que le interese, las capacidades del ejército son 6. A mí me interesa. ¿Cuáles son? Ya. Las capacidades del ejército son 6. Mando y control, lo que es de maniobra, otra que es vigilancia y reconocimiento, otra que es despliegue y movilidad, sostenimiento logístico y lo que es educación y doctrina. Ya, Body, gracias. Dándote un positivo de mi parte. Manden un mensajito mejor, viejo. Algo más, Mijín. Mi body. Flowey, ¿qué más, Flowey? ¿Cómo está el 17 Zumba? Ya no estoy ahí, body, ya salía. Thank you.